esta Ley General de Administración Pública permite o establece que los diputados podríamos ser llevados, compelidos por la fuerza pública. Evidentemente llegaré gustosa a ayudar en lo que pueda a la diputada, a la magistrada Julia Varela. Mucha gente está preguntándose por qué se hace este llamado. Tal vez volvamos a los antecedentes de por qué. Otón Solís, buenos días. ¿Por qué se les llama? Se está considerando que sean nada más 54 diputados que nombraron a Celso Gamboa, ¿es así? Sí, yo creo que tiene que ver con la relación entre Celso Gamboa y el magistrado Porfirio Sánchez. Cuando la sala decide investigar, la Corte Plena decide investigar a Celso Gamboa, nombra por el caso del vuelo a Panamá, nombra a Porfirio Sánchez, magistrado, como el magistrado para instruir el caso, para investigarlo. Yo inmediatamente le escribí a don Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Plena, diciéndole que Celso Gamboa había redactado una desestimación para un caso que involucraba a Porfirio Sánchez y que me parecía que había ahí un problema de pago de favores. Y debo decir que el magistrado Carlos Chinchilla reaccionó el presidente de la Corte. Sí, reaccionó en ese caso con celeridad y él no sabía, no recordaba y se cambió a Porfirio como magistrado instructor y creo que se nombró al magistrado Aguirre. ¿Y recuerde usted por qué? Sí, Orlando Aguirre. Sí, fue. Pero ¿recuerde usted por qué fue que se hizo la advertencia de parte suya? Bueno, porque Celso había redactado una desestimación a favor de Porfirio y me parecía que había un conflicto de interés, una posibilidad de pago de favores mutuos. Yo aquí tengo el número de la resolución en que finalmente se desestimó esa causa. Yo lo que creo las formas, estamos ante hechos extraordinarios y todo esto requiere de procedimientos extraordinarios. Sí. Y si tratamos hechos extraordinarios con procedimientos ordinarios, no vamos a llegar a ninguna parte, que es lo que algunas personas creen. Yo, lejos de molestarme por la citatoria, me importa un bledo si pueden llevarme con la policía o no. Claro. Estoy deseoso de contribuir a aclarar los hechos, deseoso. Y felicito a la magistrada Varela por, lejos de hacer lo que algunos magistrados hicieron y la vieja fiscalía, digo vieja de hace 2 meses para atrás, Claro. de esconder una prueba que afectaba a diputados, a miembros del primer poder de la República, ¿verdad? No por deferencia, sino por intereses y pago de favores. Esta magistrada se olvida de esos supuestos respetos y procede a recabar toda la información, esté donde esté. Así que será una medida extraordinaria, pero la aplaudo con toda mi fuerza y estimulo a las personas que están investigando a todos los niveles los hechos extraordinarios que estamos viviendo, que no escatimen ningún procedimiento. Y si a algún diputado se le ocurre reclamar ante la Sala Constitucional que no procede, pues que haga el ridículo. Pero creo que la mayoría de los diputados vamos a estar muy dispuestos a ir y a comparecer y ayudar a que esto se aclare, porque pasamos de la etapa del abrazo entre dos poderes o una parte de los dos poderes, claro, del silencio mutuo, de vote por mí y yo escondo prueba y desestimo a la clase política, toneladas de hechos, ¿verdad? Pasamos al mundo en que se investiga. Y se llega a las últimas consecuencias sin importar si es diputado o sandiputado o magistrado o sanmigistrado. Por eso lo llevamos a la comisión, llevamos a la Corte, a la Sala Tercera completa. Y bueno, me parece que, reitero, hechos extraordinarios de corrupción demandan procedimientos extraordinarios de investigación y me alegro de lo que está ocurriendo. Sí, me parece… Patricia Mora, y no sacadas de clavo, como lo han manifestado. No. Ustedes Otón Solís dijo ahora varios elementos interesantes. Estamos ante hechos extraordinarios. ¿Por qué estamos ante hechos extraordinarios? Y que se tenga que investigar ¿qué? ¿Qué es lo que creen ustedes que se va a investigar allí? Sí, yo he sostenido que estamos ante el caso de corrupción política más grande que nuestra historia reciente conoce. Y es precisamente por el
lugar que ha ocupado en todo esto el Poder Judicial. Es decir, con la mancha que ha caído sobre el Poder Judicial, que en este caso ha salido a la luz pública, nosotros estamos ante un evidente escenario de debilitamiento de nuestro Estado de Derecho. Eso es lo grave aquí, más allá de los miles de billetes que se hayan robado y se hayan metido en los bolsillos. Aquí ha funcionado un Estado de Derecho en nuestro país que ha costado a generaciones enteras de costarricenses chinearlo, construirlo, fortalecerlo, y hay unos pillos realmente que han roto con cualquier tradición democrática y han hecho de las suyas. Y en ese sentido que Otón señalaba, es una situación extraordinaria. Ahora he oído a algunos compañeros diputados que se respete al poder. Sí. Si se han irrespetado, si lo que ha salido a la luz pública es que se han transgredido todas las fronteras para delinquir, entonces me parece que es muy simbólico que un poder como es el primer poder de la República, hoy tan venido a menos, creo que esta ayuda, esta colaboración que vamos a brindar a esta investigación va a ayudar a limpiarnos la cara ante la ciudadanía, a que se den cuenta de que efectivamente habemos personas que ocupamos ahí una curul, que queremos que aquí haya un alto a la impunidad, Laura. Aquí no podemos. Hoy venía tan temprano para el canal y veo tantísimo costarricense tan joven a estas horas entrando a trabajar para ganarse el salario como peón, para que haya unos cuantos que no les ha importado aquí nada, Laura. Es que es una situación que insoportable para el país. ¿Se vería estrictamente el caso del nombramiento Porfirio Sánchez? Yo no sé exactamente para qué nos están citando. Yo tampoco sé, creo que es para eso, es para ver si Gamboa, el magistrado, traficó su influencia y hizo lobby con diputados o diputadas y en relación con ese nombramiento. Sí. Doña Patricia, perdón, pero ese lobby siempre ha existido, digamos. Yo creo que no es como un secreto para nadie que se ha dado esa posibilidad de manejar este lobby, como bien lo dice usted, y como ustedes mismos lo dicen, son temas extraordinarios. No debería ampliarse más el debate y hablar nuevamente de los mecanismos de designación y demás. Claro. Sí, claro. Cuando esos diputados, como dice doña Patricia, hablan de respeto, o sea, el respeto se gana, el respeto no entra diputado o la Asamblea Legislativa tiene que ganarse el respeto y el cuerpo de diputados. Y cuando un diputado recibe el cabildeo de otro magistrado o en su partido le dan órdenes de que voten una dirección para elegir magistrados, esos mismos magistrados le pierden todo el respeto, claro, a esos diputados. Algunos diputados no permitimos que nos llame nadie. Yo en mi caso llamo a alguien, llamo a para pedir información, pero no acepto cabildeo ni de los candidatos. Mi oficina está absolutamente cerrada y lo saben, o de otros magistrados. Pero si usted se deja guiar y sin estudiar expedientes y sin importarles que haya personas como casualmente Porfirio Sánchez que tienen un expediente abierto y se eligen ahí en la Asamblea Legislativa, ¿qué respeto va a haber para el Poder Legislativo? Entonces lo primero es ganarse ese respeto antes de reclamarlo. Y aquí, en verdad, todos a reivindicar el respeto que debe tenérsele a la Asamblea Legislativa, lejos de recurriendo a leguleyadas, como si nos pueden mandar a traer con la policía o no, atender con mucho gusto y ayudar a que se aclaren estos casos que, como dice Patricia, tocaron las entrañas de nuestra institucionalidad, más allá del dinero que se puedan haber robado algunos con la complacencia de otros que están pagados para cuidar los recursos públicos, es ver al Poder Judicial, no una persona, es en la Fiscalía, en la Sala Tercera, o sea, en la Corte Plena, en la máxima instancia de administración de la justicia, donde se tiene el poder para mandar a alguien a la cárcel o liberarlo, para ponerle una sanción civil o no.
escondiendo expedientes, escondiendo prueba cuando se trata de gente con poder, políticos, por ejemplo, diputados, cuando se tiene que la excusa de un funcionario para darle órdenes a un subalterno para que dé un trato favorable a un empresario determinado, es que el Big Chief dio la orden. De donde venga la orden, eso es un absurdo. Venga directamente o indirectamente a través de un diputado, ¿cómo va a ser ese un argumento para sesgar el poder a favor de alguien en particular? Y entonces nosotros estamos ante un tema extraordinario y, digamos, a mí me alegra, dentro de todas las lamentaciones que uno pueda tener, que estamos haciendo que se arregle dentro del sistema democrático. Claro. Una comisión legislativa, parte de la democracia hacer comisiones legislativas, está contribuyendo a aclarar, la prensa en un país democrático contribuyendo a aclarar, y el Poder Judicial tiene gente decente y tiene mecanismos para investigar a aquellos que han fallado y para suspender a fiscales y a fiscales auxiliares. Es decir, el sistema tenía las herramientas para arreglarse. Se requería de personas, tanto en la prensa como en el Poder Legislativo, que no tuviesen contemplaciones de tipo partidista. Y en el Poder Judicial. Y en el Poder Judicial, aunque quiero decir, siempre el Poder Judicial entra tarde a esto, ¿verdad? Esto primero la prensa y la Asamblea Legislativa. Sí. Y siempre debe ser que el Poder Judicial, que tiene mucho más herramientas que la prensa y la Asamblea Legislativa, debió haber ido adelante. Ahora sí va adelante, porque sí, algunos magistrados se percataron de que el asunto no era baladí y han actuado con la seriedad que lo demanda. Sí, yo consideraría que efectivamente aquí habrá... aquí ha habido un punto de inflexión y, por dicha, en medio de tanta tragedia, realmente ese momento llegó cuando todavía había camino de retorno. Ha habido países en donde se han resbalado por ahí y cuando quieren recuperar su institucionalidad les ha sido imposible. Yo creo que aquí todavía contábamos, estamos viéndolo, con instrumentos institucionales para remozar y caminar sobre los pasos en un camino terriblemente peligroso, ¿verdad? Patricia Mora, pero decía David Roversi, voy a retomar su consulta, de que siempre ha habido lobby. Siempre ha habido lobby. El nombramiento de los magistrados. Sí. Y lo que aquí quisiera ver la magistrada Julia Varela, de la sala segunda, me parece que es ella, es que, sí, porque ella le tocó este caso, el de Porfirio Sánchez, sí, decía Otón, sí Celso hizo cabildeo, un magistrado hizo con los diputados cabildeo en favor de otro. Sí. De otro muy cercano a él. De otro muy cercano a él. Efectivamente, yo no he aceptado... porque me parece un poco, me parece arriesgado que seres humanos que hacemos política, como somos las diputadas y los diputados, establezcamos contacto directo con quienes van a ir a administrar la justicia. Entonces, me he abstenido de hacerlo, sé que se ha visto como natural y creo, porque estoy convencida de que una de las recomendaciones importantes que de esta comisión debe de salir es la recomendación que hay que variar la manera como se nombran a los magistrados. No puede ser que ellos lleguen a la Corte debiendo algún tipo de favor político, porque eso los condiciona. Hay muchos absolutamente honorables, por supuesto, pero estamos ante casos que nos demuestran que eso que se señalaba, que era en el sentido de lo incorrecto de que sea así como se nombren los magistrados. Creo que esta comparecencia de los diputados y las diputadas ante la Corte Suprema de Justicia, que va a ser, digamos, noticia, voy a decir así, por primera vez, creo que servirá para abonar y allanar el camino para que una iniciativa parlamentaria como esa avance y el país repiense la forma en cómo tiene a esos altísimos jueces que nombrar, ¿verdad? ¿Qué podría pasar eventualmente si se corrobora que Celso Gamboa hizo cabildeo a favor de Porfirio Sánchez? El otro magistrado no sé. Que iba a ver su causa, iba a ver la causa de su viaje, Sí. iba a investigar el viaje a Panamá, porque está la otra investigación que tiene que ver con lo de México y su situación.
presuntamente de estado de ebriedad. Eso todavía se está investigando y está en manos de otro magistrado. Pero este caso en particular, ¿qué pasaría allí si hubo un cabildeo de parte de un magistrado? Yo francamente no sé las consecuencias legales. Sí sé el problema ético, político, moral. ¿Cuál es el problema ético-político? Lo que decía Patricia, creo lo enfatizo, que ¿qué es lo que quieren hacer? Armar una camarilla de amigos cuando un magistrado viene y hace cabildeo para que su amigo sea nombrado, y qué compromisos adquiere con los diputados que dicen sí, magistrado, yo voy a votar porque aunque usted me dice. Entonces un día hay un caso contra ese diputado o contra su partido y ese magistrado tiene una deudilla con ese partido y con ese diputado. Y no deben haber deudas. El principio republicano de pesos y contrapesos, de independencia de los poderes que nos rige, demanda de que seamos independientes, que nosotros seamos capaces de hacer control político contra el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sin ninguna reticencia, ni partidaria ni de ningún tipo. Aquí hay gente que se asusta cuando algunos diputados critican al gobierno si es de su propio partido. Estamos pagados para eso. Claro. Es más, el Parlamento nació con Carta Magna en el siglo XIII en Inglaterra, no para hacer leyes, sino para el control político. Claro. Esa es una de las funciones vitales, y para eso se nos dan inmunidades, inamovilidades y un montón de potestades para que podamos hurgar sin contemplaciones de que al otro me debe un favor, igual de allá para acá. Es decir, el Poder Judicial debe tener todo el poder para actuar contra políticos, diputados, presidentes, sin que hayan favores de por medio y transacciones previas que condicionen la limpieza con que el proceso de justicia debe proceder. Y cuando nos enteramos de cómo en el Poder Judicial, una parte de personas muy importantes dentro del Poder Judicial, incluyendo la Fiscalía, decidieron hacer a un lado prueba que era vital para un caso relacionado con diputados, vemos que sí se ha materializado ese tráfico de vote por mí y yo después voy a ser buena gente con usted. Y por todo esto, don Otón, y doña Patricia, perdón que lo interrumpa, don Otón, no sé, ¿no debería hacerse también una comisión que investigue propiamente el Poder Judicial? Como se lo dijo, es el camino de la democracia. En la comisión se desnudó muchísimas cosas del Poder Judicial. ¿No será hora de investigar? Yo veo a magistrados que han tomado la decisión de hacer reformas. El magistrado Paul Rueda está liderando un proceso para hacer 9 reformas, y ahí hay magistradas como Nancy Hernández, el magistrado Cruz y otros magistrados y magistradas, dichosamente la mayoría, creo yo, que saben de la importancia que esto significa y lo que se está jugando acá. Porque cuando perdemos la confianza en los políticos y en los partidos, se le hace un mal a la democracia y a la institucionalidad. Pero cuando se pierde la confianza en el Poder Judicial, ya no hay que hacer. Ya no hay que hacer. Hay gente que opta por la dictadura, otras personas optan por irse con las armas a una montaña. Cuando ya esa instancia que debe juzgar a políticos, etcétera, perdió la capacidad. Y por eso, y estas cosas comienzan con cositas pocas, comienzan casi siempre en Colombia, cuando uno ve la historia de Colombia. Aquel diputado que cuestiona a aquel magistrado, le dicen a ese diputado extremista moralista, se está metiendo ahí. Y así se fueron construyendo los favores hasta que se construyen escudos de protección y blindaje entre algunos de la clase política y otros del Poder Judicial, que es donde está Colombia hoy en día, ¿verdad? Y otros países han llegado acá. Yo creo que el vecino del norte, Nicaragua, tiene ese tipo de transacciones. Esto hay que pararlo de a raíz. Más bien había avanzado mucho aquí. Es extraordinario lo que nos hemos enterado. ¿Hasta dónde había llegado esto? De magistrados, por ejemplo, usando su poder de ser magistrados para parientes cercanos, elegirlos y no inhibirse. Es decir, ¿dónde quedó los principios mínimos de la ética en el poder que administra la ley y la justicia y por lo tanto la ética en este país? Sí. Eso les iba a preguntar, de acuerdo con la investigación que ustedes han hecho y ahora esta investigación que está haciendo el Poder Judicial y que está llamando por primera vez históricamente a 57 diputados, ¿a qué nivel podrían calificar, voy a usar las palabras de José Miguel Corrales, esos vasos comunicantes o esa maraña que se había hecho entre Poder Judicial y Poder Legislativo, de acuerdo con este caso? Sí. ¿Qué tan entrelazados estaban? Sí, yo creo que este caso, para usar figuras
que hemos utilizado los diputados de la comisión, al levantarse esa cobija de la que ha hablado Tom, o al jalar un hilo, a ver, nos ha puesto sobre la mesa un escenario que ni los más críticos al sistema, entre los que me incluyo, nos lo imaginábamos. Y yo crecí oyendo que hay un acto de corrupción, que la clase política y las cúpulas económicas, y entonces sí, y sabía que era cierto, y a eso he dedicado un esfuerzo en la universidad, en llamar la atención de los jóvenes estudiantes, y ahora como diputada. Lo que pasa es que nunca me imaginé las magnitudes que tenía. Ha sido destapar una olla maloliente, como creo que lo dijo el exmagistrado Arroyo. Y ahora que alguno de ustedes comentaba, creo que David, sobre la posibilidad de una comisión investigadora, y que Otón decía que había efectivamente, hay iniciativas hoy dentro de la Corte. Yo no sé si escuchando al exmagistrado Arroyo vamos a pensar que esas iniciativas loables que hay hoy dentro de la Corte vayan a ser suficientes, y no vaya a ser necesario en algún momento que ese poder que tiene la misión de hacer control político lo tome en sus manos. Yo creo, Patricia, y don David y doña Laura y televidentes, que depende de hasta dónde llegue la Corte en la investigación. Digamos, si por ejemplo se va a considerar normal que por órdenes de un magistrado, amigo político, se traslade un expediente de una provincia a otra provincia para proteger a alguien, y sobre eso no va a ocurrir nada acá, la desconfianza se va a mantener, y lo vamos a denunciar muy fuerte. Si esas enormes hechos y transgresiones a los mínimos procedimientos se mantienen. Eso que señala Otón es gravísimo. Aquí nos hemos dado cuenta de que se limpian expedientes. Es decir, de que usted llama a doña Laura, coge el teléfono a un amigo que está ahí en ese edificio de la Corte y le limpian el expediente. Mira, es que vienen las elecciones y no quiero que mi nombre aparezca ahí. Y no quiero, sencillamente. Y se hacen expedientes. Hubo un diputado que estuvo amenazándome a mí como 3 semanas seguidas de que me iba a demandar. ¿Usted recuerda, doña Patricia? No, las demandas recientes de un diputado. Sí. Era cuando todavía existía la infraestructura en la fiscalía previa, la que existía hasta hace 2 meses. Ese diputado estaba seguro que sin ninguna causa se me iba a abrir causa. Estaba seguro. Él hacía esas afirmaciones, no lo volvió a decir porque sabe que ahora tendría que tener argumentos. Me iba a demandar por daños y perjuicios, por una entrevista en televisión en que dije mucho menos de lo que estoy diciendo aquí, pero hoy día no se atreven a demandar porque saben que se rompió la cobija esa en que se cubrían todas y cuyas 4 esquinas estaban bien amarradas, se rompió, y ahora a veces noto una competencia entre aquellos que antes se tapaban con esa cobija por denunciar y situarse al lado del bien. Entonces yo creo que ese diputado que me amenazaba estaba seguro que el fiscal le iba a ayudar a levantar un caso y decir, Otón está en los tribunales. Así de grave. Es borrar expedientes y crear expedientes. Cuando la política así les demandaba. El problema es que esa cobija se vuelva a tejer. Eso es. Y pregunto, porque se me viene a la mente el nombramiento que hacen en Estados Unidos de los magistrados en la Corte. Ellos también lo hacen a través de 2 partidos políticos que han gobernado históricamente ese país, y se sabe que el republicano pone a magistrados congruentes con las ideas más conservadoras y los demócratas con aquellas ideas más liberales. Es decir, esto no es propio de la democracia costarricense. Pero ¿cómo eso, doña Laura, a ver, digamos, el tema ya ideológico es un tema serio. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando, ¿verdad?, de corrupción, de expedientes y amiguismos. Los presidentes en Estados Unidos escogen magistrados de candidatos para que los elija el Senado con su orientación ideológica. Correcto. Uno puede pelear contra la orientación ideológica, pero eso es una cosa diferente que lo que ha ocurrido acá, ¿verdad? Que el amiguismo se ha escondido expedientes. Escondido expedientes y crear expedientes, probablemente. Pues sí, es que esta es una situación que no se nos presentaba hace unas décadas, y de igual manera se elegían los magistrados. Lo que pasa es que se ha deteriorado nuestro sistema democrático, eso es indudable, y por eso considero
que el trabajo de la prensa y de esta comisión, que no ha terminado el trabajo, ni de la prensa ni de la comisión, creo que ha sido indispensable. Creo que hubo un alto. Ahora que Otón hablaba de que si un diputado, recuerdo la primera comparecencia a la que llegó doña Paola Mora, lo que me gritó al final es: usted y yo nos vamos a ver en los tribunales porque la voy a llevar. Estaba seguro que le iban a hacer caso, Patricia. Ese era el por hacer clima preguntas, Patricia. que existía. Buenísimas preguntas. ¿Verdad? Entonces, sí pienso, Laura, que no sé hasta dónde llegará la investigación. Yo creo que vamos a llegar hasta la raíz. Pero que ha habido aquí un alto, ha habido porque se prendieron las alarmas. En marzo, no más en marzo, para que ustedes vean los arreglos. Uno de los magistrados, que es parte de ese grupo que por años habíamos escuchado, que era la parte de la mafiecita del Poder Judicial, Jesús Ramírez, simplemente no fue convocado por la política, por ciertos diputados, a la comisión de nombramientos, después de 4 periodos en que hay que exhibir cuentas, rendir cuentas. Y simplemente pasó eso y lo eligieron sin que pasara por la comisión de nombramientos. A ese nivel llegó el descaro, el compadrazgo y el overlap de intereses, el sobreposición de funciones y la violación a la independencia de poderes. Eso se consideró aquí normal hasta por una parte de la prensa, porque a ese nivel se había llegado. Que un magistrado no vaya a rendir cuentas a la comisión de nombramientos fue lo que me hizo a mí renunciar a la comisión de nombramientos. Yo estuve ahí 3 años. Y faltan muchos nombramientos. Falta magistrado de la sala tercera, falta magistrado de la sala cuarta constitucional y faltan magistrados suplentes. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por ponernos en perspectiva lo que significa que llamen a 57 diputados para el caso por parte de la magistrada Julia Varela y por entender este tema tan complejo y que lleva meses de estarse denunciando en medios y en la Asamblea Legislativa, en esta comisión investigadora. Muchísimas gracias. Gracias, Otón Solís. Muy buenos días. Patricia Mora. Muy buenos días. Vamos a ver cómo está el estado de las carreteras, Así David. es, vamos a irnos hacia Atillo 8, hacia Pavas, donde vemos ya ahí gran congestionamiento vial y que realmente pues, empieza a hacer ya poco a poco lo que es la complicación que se da en esta carretera. Esto donde vemos más cargas hacia Pavas, como lo decíamos anteriormente. Caso contrario, se ve fluido más bien de Pavas hacia los Atillos. Así que bueno, es. Ya ahí se ve congestionado. Prensa importante por los trabajos que se están realizando en la circunvalación. Sí, pero bueno, ahí siempre está esa presa. Con trabajos o sin trabajos, en ese punto siempre hay una situación de congestionamiento, pero ahora ha empeorado bastante, David. Y bueno, vamos a tratar de ir a otro sector para ver el estado de las carreteras. Vamos a ver, a las 7:17 de la mañana, La Pozuelo, esto es en el puente. La entrada a Heredia. Sí, la entrada a Heredia. Bueno, se ve bastante congestionada también, David. Sí, y caso contrario, el otro lado pareciera que está cerrado y todo. No viene un solo vehículo. Vamos a ver, el sentido que está congestionado es el de la entrada de Heredia. El ingreso a la provincia de Heredia, que pasa por el puente Yolanda Oriamuno, y más bien es el ingreso hacia San José, David. Esa es la salida, sí, hacia San José sí que está congestionado, y el ingreso hacia Heredia está, limpio, absolutamente despejado. Como solo vemos un vehículo circulando en este momento, para quienes nos siguen por la 101.5 Costa Rica Radio. Así es, bueno, y con esta información de cámaradesviales.com vamos a ir prácticamente ya a una pausa comercial para venir con nuestro segundo tema de fondo. Vamos a hablar un poco sobre ¿qué está pasando en la unidad? Exacto, lo que fue la separación o la renuncia de don Johnny Leiva, diputado actual y quien era el jefe de campaña de don Rodolfo Pisa, y los movimientos que se podrían estar dando en las próximas horas y todo lo que conlleva esto en el Partido Unidad Social Cristiana. Ya venimos con esto. Decía que los agentes del OIJ no estaban capacitados para investigar el segmentazo. Y dice textualmente, porque son personas que solo tienen licencia de conducir. Un aumento del 5% en la velocidad promedio produce un incremento del 20% en los accidentes con víctimas mortales. Un vehículo promedio a 60 km/h necesita al menos 35 metros para frenar totalmente.
Dos vehículos similares, uno a 50 kilómetros y otro a 60 kilómetros por hora, tienen una distancia de frenado con un desenlace distinto en la carretera. Esa pequeña diferencia puede ser fatal. Pénsalo 2 veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. El Banco Nacional lo lleva a Rusia. Son 4 ganadores con un acompañante más una BN tarjeta con $2,000. Solo tiene que utilizar nuestros medios electrónicos y así acumular acciones. Banco Nacional. Juntos somos progreso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la televisión digital de pago y la televisión digital abierta? Que la televisión digital abierta te permite disfrutar de los canales nacionales con mejor imagen, mejor sonido y mayor cobertura, completamente gratis. Para recibirla necesitas un convertidor de señal o un televisor con el estándar japonés brasileño. En ambos casos necesitarás conectar una antena. La televisión digital abierta y gratuita ha llegado. ¡Prepárate! Mantener al día su pasaporte es muy fácil. En el BCR puede solicitar la cita en línea. Solo tiene que ingresar a bancobcr.com, elegir la oficina más cercana para su cita, el día y la hora. O puede hacerlo llamando al 800 BCR Cita. Recuerde que puede tramitar su pasaporte por primera vez o renovarlo. También le ayudamos con pasaportes para menores de edad. Obtenga su cita en línea ágil y rápido. Somos el Banco de Costa Rica. Continuamos con la música acá en la revista y ahora música costarricense, es la agrupación Maeva con la canción Eat My Heart. Este proyecto nació de una buena química de trabajo en producción entre Mariana Echeverría y Manuel Mora Fairén de la desaparecida agrupación Paz y Flora, ambos un proyecto musical que empieza a explorar energías jam como primer paso. Las primeras palabras